Hola a todos, sean cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a nuestra reunión en donde estamos siempre estudiando, aprendiendo un poco más acerca de qué es lo que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy día vamos a estudiar algo nuevo, bueno, nuevo entre comillas, es algo que ya se ha tratado en el ministerio, pero que nosotros no hemos hablado y que es necesario que cada uno de nosotros tenga esto presente, porque por allí como que muchas personas se toman de este argumento para poder decir que todo lo que nosotros hablamos no tiene ninguna validez. Pero una vez derribado este argumento, nos llevaría a replantearnos muchas cosas, nos llevaría a poder llamar a las personas a estudiar en profundidad estos temas que son de vital y de crucial importancia, para el tiempo que estamos viviendo. Pero antes vamos a hacer una oración para que esto sea dirigido por Dios. Tenemos el rostro para orar. Padre bendito, gracias Señor te damos por este día sábado. Gracias porque en tu gran misericordia tú cada día, Señor, nos das una nueva oportunidad. En esta hora te rogamos, Señor, y te imploramos la bendición de tu Espíritu Santo. Damos de ti, Señor, necesitamos de ese poder de lo alto para poder entender y comprender todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Que este mensaje pueda llegar, Señor, a las personas idóneas que lo necesitan y que así, de esa manera, ellos también puedan ser convencidos de estas verdades tan profundas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das cada día y gracias por acompañarnos. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes ya puedan ir visualizando qué es lo que se viene. Muy bien, Filadelfia o la Odisea. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De esos, esa puerta de la Odisea, pero, o sea, perdón, de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, la antigua. Ya están las ruinas solamente, pero esto es algo que siempre se saca a la mesa, ¿verdad? Cuando se nos dice, no, mira, si nosotros estamos en la iglesia de la Odisea y ya no viene ninguna otra iglesia después de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última iglesia y representa a la iglesia adventista. Pero si nosotros llegamos a decir una afirmación como esa, es prácticamente decir y confirmar lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, de que la iglesia adventista como organización ya es una iglesia desechada. Digo el antiguo adventismo, porque nosotros seguimos siendo adventistas del séptimo día, pero no somos de la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver por qué. Bueno, la idea es no ser de la iglesia de la Odisea, porque aún así nosotros podemos estar en este mensaje y aún así ser laodicenses, ¿verdad? Pero la iglesia como tal y el ministerio del cuarto ángel no está representado por la Odisea, sino por algo más. Filadelfia o la Odisea. Bueno, vamos a ir profundizando en estos temas. Yo creo que nos va a dar bastante de qué hablar, no va a ser solamente ahora. No quiero recargarlos tampoco demasiada información, pero vamos a ver algunos detalles acerca del texto bíblico. Vamos a adentrarnos primero en el texto bíblico. Apocalipsis 3, versículos 7 en adelante, hasta el 13. Ahí está el mensaje a Filadelfia. Y nos dice así, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Detén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, miren, los mensajes que se dan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿verdad? Conocidos popularmente, nosotros encontramos mensajes que tienen doble cumplimiento. Esto es lo que se conoce oficialmente por la Iglesia Adventista, ¿verdad? Tenemos el cumplimiento histórico. Cada una de estas iglesias representa una iglesia física, real, en el momento en el cual se escribieron estos mensajes de las diferentes iglesias que estaban esparcidas por Asia, pero nosotros vamos a ver que también no solamente se refiere a esa parte histórica, sino también tiene un significado simbólico de las diferentes etapas de la iglesia, desde la iglesia primitiva, la iglesia de los discípulos, pasando después por la iglesia perseguida, ¿verdad? En fin, hasta llegar a la iglesia del tiempo de Miller, desde 1798 a 1844, eso es lo que nos dice oficialmente la iglesia adventista, ¿verdad? Que aquí es donde se cumple este periodo del mensaje de Filadelfia. Esa puerta abierta, vamos a ir leyendo más adelante, que representa a esa puerta que se abre hacia el lugar santísimo. Entonces aquí nosotros vemos el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Posteriormente a eso, sabemos que de tener una iglesia que era de muchas personas, pasó a ser una iglesia pequeña porque, bueno, eran pocos, un remanente pequeño, fueron los que se quedaron investigando acerca de por qué Cristo no había venido en 1844. Y allí fue cuando descubrieron que en realidad el evento que ellos habían predicho estaba mal, pero que en realidad la fecha estaba bien, y que en ese año se cumplía la profecía y comenzaba el juicio investigador, el juicio de los muertos. Entonces ahí nosotros podemos aplicar también estas palabras donde dice, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son. Pero después yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Tenemos luego de este gran chasco que hubo un gran eh, auge de todos estos movimientos protestantes que también empezaron a crecer paralelamente al movimiento adventista del séptimo día. Y aquí fue donde teníamos a todos estos evangélicos, ¿verdad? Los pentecostales, teníamos a los testigos de Jehová, etcétera, metodistas, bautistas, todos ellos, muchos siguieron en sus propias denominaciones y descartaron por completo lo que es la profecía de Daniel, que nos habla de que las 2300 tardes y mañanas se cumplieron en 1844. Por ende, todos estos se burlaban, obviamente, y decían ser judíos, o entre comillas decían ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero en realidad estaban en el error. Y aquí es donde nuevamente ya nos habla acerca de esa hora de la prueba. Si bien es cierto, esto se cumplió en su momento, pero si nosotros vemos desde el versículo 10 en adelante y vemos todo el pasaje completo, hay diferentes pasajes y diferentes palabras y frases que también nos dan un atisbo acerca de lo que se viene. Ellen White muchas veces en sus escritos habla sobre la hora de la prueba.
la hora de la prueba como aquel momento decisivo en el cual tendremos que decidir si recibir o no la marca de la bestia. El momento en el cual nosotros tendremos que decidir de qué lado estaremos, si del lado de Dios o del lado de Satanás, del lado de Cristo o del lado del mundo, cuando se dicte esa ley dominical. Y aquí nos dice que esa prueba debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por lo tanto, aquí ya nos está dando una señal de que esta iglesia de Filadelfia solamente se queda en un periodo histórico de la iglesia primitiva, ni tampoco en el periodo entre 1798 a 1844, sino que también llega hasta el final. Y aquí, en el versículo 11, nos dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia nace obviamente de este movimiento milerita, pero que tiene algo, y le dice, retén eso que tienes para que nadie quite tu corona. Yo vengo pronto, entonces es inminente ya la venida. Pero no me dejó de interesar, y espero que ustedes también puedan asociarlo con los temas que ya hemos estudiado del juicio de los vivos. ¿Recuerdan cuando dice, yo vendré a ti, ¿verdad? He aquí vendré como ladrón, refiriéndose a ese momento del juicio? Y aquí nuevamente diciendo, yo vengo pronto. Claro, sabemos que es la segunda venida, pero sabemos que la segunda venida también abarca desde el año 2001, del 11 de septiembre del año 2001, cuando comienza el juicio de los vivos, hasta el 2031, ¿verdad? Otoño del 2031. Y aquí nos dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ya seguramente en próximos temas, el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a estar mostrando un poco acerca de una cita de Ellen White en donde ella habla de los 144.000, en donde ella dice que son 144.000 literales, no simbólicos, y que también aquí nos habla acerca de que estos 144.000 serán los que van a entrar como, como los levitas en el santuario terrenal, ellos van a entrar también, pero van a ser los sacerdotes del templo de Dios, perpetuamente. Y dice, y nunca más saldrá de allí, columna del templo de Dios. Por lo tanto, aquí claramente nos está haciendo una referencia a los 144.000. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Estos 144.000, ¿qué tienen escrito en sus frentes? Con sellados, ¿verdad? Sobre sus frentes. El nombre de Dios, lo que tienen. Bueno, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya vamos a ir profundizando más sobre este pasaje del sábado que viene, pero quería darles esas pistas para que puedan entender por qué nosotros debemos entender de que debemos ser Filadelfia y no de la Odisea. Vamos a, bueno, este es un libro de Esteban Borg, en donde aquí nos muestra un poco lo que la iglesia adventista cree acerca de lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? De esta iglesia de Filadelfia. Si vemos, dice que Filadelfia refiere al gran despertar religioso que surgió a principios del siglo XIX, principalmente en el este de los Estados Unidos, y la Odisea es la iglesia que existe durante el transcurso del juicio, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia hacia el final de la historia. Bueno, en cierta forma sí, pero no. O sea, nos está hablando acerca como que fueran cosas separadas, pero la Odisea y Filadelfia ya van juntas hasta el final. Y aquí, bueno, nos habla acerca de todo eso, ¿no? No voy a leer para no estar eh, perdiendo tanto tiempo, ya esto lo expliqué. Si vamos a Apocalipsis 3, el siguiente mensaje a la Odisea, vamos a ir analizándolo. Y usted pregúntese a sí mismo, luego de leer esto, si es que quiere ser de la Odisea o de Filadelfia. Versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ya escribe el ángel de la Odisea, perdón, ya escribe y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es?
Jesús, ¿verdad? Jesús está hablando acá. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué le está hablando? A la Odisea. ¿Qué le está diciendo? Es tibio y que lo vomitará. Ahora, yo te pregunto, ¿de verdad quieres ser de la Odisea? ¿Quieres ser vomitado? Cuando vemos esta expresión, vomitaré de mi boca, es imposible para nosotros no relacionarlo con lo que es el juicio de los vivos. Esa iglesia tibia que es vomitada porque tiene malas obras. ¿Y qué dice? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, aquí históricamente nosotros obviamente podemos hablar de la iglesia de la Odisea en aquel momento, ¿verdad? Ya en Asia, cuando estaba la iglesia, que si no me equivoco hubo un terremoto y esta iglesia no quería recibir ayuda de ninguna, bueno, esta ciudad no quería recibir ayuda de otras ciudades y la iglesia que estaba allí no quería recibir ofrendas de otros lugares porque decía, no, yo soy rico, me he enriquecido, ¿verdad? Por eso es el carácter de los de la Odisea es bastante orgulloso, pero en realidad son miserables, pobres, ciegos, desnudos, son desventurados. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia es una iglesia ciega, una iglesia pobre, pobre, miserable. Es una iglesia que está desnuda, que no tiene las vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras con las cuales nosotros nos vestimos? Esa justicia de Cristo, ¿verdad? O sea, el mensaje de justificación por la fe, esta iglesia lo ha rechazado. Y por eso le insta y le dice, cómprame vestiduras blancas. No solamente se refiere a que es una iglesia que está en pecado, sino que no tiene las vestiduras de la justicia de Cristo. Entonces, es como que ha rechazado ese mensaje de justificación por la fe. ¿Qué pasa con la iglesia adventista? Rechazó el mensaje en 1888, en 1950, en 1977. Ya después en el año 2000 firmó un pacto con la Iglesia Católica, ya ahí no hay vuelta atrás. Fueron vomitados. El juicio comenzó por los líderes, por los ancianos de la casa de Dios, pero aún así tenemos a la gente que está ahí adentro, que siguen a esos pastores así como ovejitas, ¿no? Como borregos. Pero ¿qué consejo Dios le da a ellos? Compra oro refinado en fuego, compra vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio, buscar del Espíritu Santo, buscar la justicia de Cristo, alimentarse de la fe, pedirle a fe a Dios que te dé fe, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos una reprensión de Dios a esa iglesia que entró en un estado de la odicencia. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, si tienes que arrepentirte, cuando uno se arrepiente, cuando uno peca, ¿verdad? Si yo no he pecado, no tengo de qué arrepentirme. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene No, no oídos, sé, oiga lo ya, que el no, Espíritu no, dice a las iglesias. Nuevamente vemos este mensaje que ya previamente se había dado, ¿verdad? A la iglesia en algún momento de la historia, pero luego de que ocurre el gran chasco y todo ello, viene este mensaje a la Odisea, esta iglesia adventista que rechazó la luz, fue vomitada de la boca de Dios y después se le da el consejo.
De nuevamente comprar oro, las vestiduras blancas, buscar ese colirio, ungir los ojos con colirio para que vean. Y aquí está esta reprensión de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Cuando ya se arrepienten, vuelven a ser como la Odisea, como Filadelfia, porque es una iglesia sin reprensión. A Filadelfia no hay nada que reprenderle. Quiere hacer una iglesia perfecta. La iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia perfecta. Sí es una iglesia pura. Bueno, vamos a leer algunas citas de Ellen White que desde luego tienen ningún desperdicio. Sábado 24 de marzo de 1849. Eso está en primeros escritos. Tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu de la ciudad del Dios viviente. Qué increíble escena, ¿no? Podemos leerlo así rápido. Ay, mira, el Espíritu Santo fue derramado. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en esta reunión. Qué impactante. Y ella fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Y luego se me mostró que los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo, cerca de la puerta cerrada, no pueden separarse. Quédense con esto. Tenemos aquí esta puerta cerrada que se abre, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. No debe separarse este testimonio de Filadelfia con los mandamientos de Dios. ¿Los mandamientos de Dios llegarán hasta el final? Sí, ¿verdad? La Filadelfia llega hasta el final también. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, cuando el pueblo de Dios había de ser probado cerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Vemos acá algo muy interesante, porque el pueblo de Dios tiene que ser probado acerca de la verdad del sábado, ¿verdad? Y en algún momento se va a abrir la puerta del santuario celestial. Eso ya va a ser previo a la venida de Cristo. Pero antes de eso, también hay un periodo de 30 años por el cual se viene probando al pueblo de Dios. Es ese juicio, ¿verdad? Muy interesante cómo relaciona el juicio con los 10 mandamientos con la iglesia de Filadelfia. La puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo, y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, de donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y que nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Esto, y aquí hace referencia a Apocalipsis 3, versículo 7, lo que acabamos de leer de la iglesia de Filadelfia, y 8:1 también. Desde que Jesús, y que desde Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Por lo tanto, desde que se abre esta puerta, nadie la cierra, dice. Por lo tanto, esta iglesia tampoco nadie puede tener el, el poder para decir, mira, esta iglesia llega hasta este punto de la historia, porque los mandamientos llegan hasta el final. La iglesia de Filadelfia también llega hasta el final. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Hay enemigos, ¿verdad?
Ya como habíamos mencionado anteriormente, teníamos a todas estas personas que estuvieron con los adventistas primitivos en algún momento llevando este mensaje, este estandarte, pero se apartaron, se separaron, empezaron a hacer sus propias teorías acerca de qué es lo que había sucedido en 1844. No aceptaron la verdad acerca del santuario. Luego nos dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar la verdad presente, para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre el pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad, fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Y aquí el Emuel nos está hablando de que este tiempo es un tiempo de sellamiento. Ellos ya estaban, desde 1844 y estaban viviendo el tiempo de sellamiento. Claro, si bien es cierto, empezaba el juicio de los muertos. Ellos estaban siendo sellados, pero pronto llegaría el momento de los vivos, los cuales también deberían ser sellados. Y el testimonio de Apocalipsis 3:7 nos dice que llegará hasta el final y que tiene que ver con el sellamiento. Retén lo que tienes, nos dice, ¿verdad? Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilantes y perturbados cerca de la verdad a tantos como le fuese posible. Vi que los golpes misteriosos de Nueva York y de otros lugares provenían del poder satánico, y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso, con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros, para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ella, y hacerle dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo. Hermanos, miren, aquí habla acerca de estos golpes misteriosos de Nueva York. Esto tiene que ver con espiritismo, que en algún momento empezó a acontecer, empezó a crecer todo este movimiento espiritista de personas que se comunicaban con supuestos muertos, que en realidad eran demonios, a través de golpes, ¿verdad? Y le decía, ah, si estás aquí, golpea una vez. Y se escuchaban golpes, ¿verdad? Golpes misteriosos. Todo eso se empezó a ver en aquel momento y dice estos engaños y estas cosas se volvería más común, pero que se revestiría de un manto religioso. Esto ya apuntando hacia el futuro. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Esto ya está hablando acerca de una visión que ella vio acerca del futuro. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, ya lo vamos a ver en lo que viene después. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desválidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes, y por su intermedio en la gente. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia, porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo, que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismos que consideraban su poder como cosa sin valor. A eso se ve hoy en día totalmente en varias iglesias, ¿verdad? No estoy hablando de iglesias adventistas, estoy hablando de todo este movimiento evangélico, ¿verdad? Estas personas que supuestamente están haciendo milagros y personas que se tiran al suelo y como que le empiezan a dar ataques en el suelo, diciendo que es la influencia del Espíritu Santo cuando en realidad no es así. Algunos de estos agentes de Satanás acercaban los cuerpos, perdón, atacaban
afectaban los cuerpos de algunos de los santos. Eh, ¿A qué se refiere con esto? Bueno, personas a las cuales les atacaba con enfermedad, ¿verdad? A estos santos, quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Y podemos hablar de varios casos, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, hasta el propio hermano Víctor, muchas veces la gran mayoría de sus afecciones de salud tienen que ver con ataques satánicos, literalmente, y de una manera bastante literal, explícita. Ojalá que todos pudiesen ver esto, como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás, se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora en el tiempo del sellamiento. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. Mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Bueno, ahora también estamos en tiempo de sellamiento, desde el año 2001, ¿verdad? Ya eso lo estábamos hablando, del sellamiento, la lluvia tardía, la segunda venida de Cristo. Todo comienza cuando comienza el juicio de los vivos, pero que esto ya en su momento había comenzado. En 1888 y en 1844 también tuvo parte de su cumplimiento, pero vemos cómo se está relacionando la iglesia de Filadelfia, esa iglesia pura, que nace ya como tal y se consolida y se le da la orden de retener lo que tiene en 1844, ¿verdad? Retén lo que tiene, se le dice. O sea, sigue así, sigue siendo Filadelfia. Claro, después viene el mensaje de la Odisea, porque Dios sabía que esta iglesia pura se vería infiltrada por los jesuitas, que después vendrían un montón de eventos, los cuales harían que el ego del hombre apartara al pueblo de Dios, el ego de los líderes, ese, ese querer la supremacía, querer estar por encima de todos. Y bueno, posteriormente tendría que levantar al tercer Elías, predicho en Malaquías 4, versículo 5, para que comenzara el pregón del fuerte ángel justo cuando comience el juicio de los vivos. Todo esto Dios ya lo sabía. Y él sabía que esta iglesia de Filadelfia llegaría hasta el final. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios. Y aquí es por eso, y es por esto que yo entiendo, porque arriba nos dice ahora en el tiempo del sellamiento. Y unos dirán, no, eso está hablando en el tiempo del lenguaje y no es para nosotros. Bueno, sigamos leyendo. Dice, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Ya cayeron las últimas 7 plagas? No, ¿verdad? ¿Eso cuándo ocurre? Esto ocurre ya cuando ya no hay intercesión por el hombre, ya previo a la segunda venida de Cristo. Esto ya es lo último de lo último. Por lo tanto, todo esto que está hablando del tiempo del sellamiento aplica al tiempo de Ellen White, pero aplica a nosotros también. Esa comparación que ella hace acerca de la hora de la prueba es la misma hora de la prueba que se habla en Apocalipsis 3 7 en adelante. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. ¿Cuándo será el día de la matanza? Será, claro, la segunda venida de Cristo, claro, el Armagedón, sí, el día de la ira de Dios, las 7 últimas plagas. Pero ya hemos estudiado en el juicio de los vivos que ese día de la matanza también se refiere al juicio de los vivos. ¿Por qué?
Leamos nuevamente Ezequiel 9, que nos dice que allí el juicio comienza por los ancianos, y dice, y no tendré compasión, y mataré al anciano, mataré a este otro. Dice Dios que los matará, pero no literalmente. Esa matanza tampoco siempre va a ser literal, esto es una matanza también simbólica. La cubierta de Dios ya no está sobre ellos, se aparta el Espíritu Santo de ellos, ya son sellados, ya fue, fueron escritos en el libro de la vida o fueron borrados del libro de la vida, ya pasaron por juicio. Dios obrará con poder en favor de su pueblo y a Satanás también se le permitirá ahora. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo, perdón, no, ahora sí, tiempo de la salvación de ellos. Era tarde. Ya esta visión que ella nos está relatando aquí acerca de el tiempo del sellamiento, relacionándolo con Apocalipsis 3 versículo 7. Y nos decía al principio que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Este testimonio, Apocalipsis 3:7, no podemos separarnos de la iglesia de Filadelfia. Si nos metemos a la Odisea, vamos a ser vomitados. Ahora esto es otra cita, continuando lo que se venía diciendo anteriormente, cuando nos habla del fin de las 2300 tardes y mañanas, y escribe esta cita, Ellen White, en primeros escritos también. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre porque le cubría una nube gloriosa de luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse en la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz, regocijaba en ella. Sus rostros brillaban con su gloria. Bueno, es imposible no relacionarlo con el cuarto ángel, ¿no? Pero aquí nos está hablando acerca de lo que sucedió en aquel momento. 1844 hubo un gran chasco, pero hubieron algunos que siguieron postrados delante de Dios, esperando que Dios les enviase esa luz para poder comprender y entender qué es lo que había acontecido, por qué fue que Jesús no había venido. Y aquí nos dice que desde el Padre hacia el Hijo fue esta luz y que Cristo mandó esta luz sobre el pueblo, pero que pocos la recibieron. Y esto fue así. Dice que los que recibían la luz se regocijaban en ella y sus rostros brillaban con su gloria.
Y esto obviamente también nosotros podemos aplicarlo al cuarto ángel, porque el mensaje del tercer ángel, que fue revelado en 1844, y el mensaje del cuarto ángel son el mismo mensaje. Y tenemos que tener en cuenta esto, porque si no, no nos vamos a enterar de nada de lo que sucede. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Y aquí es donde nosotros vemos qué sucedió. Tenemos al pueblo de los pioneros, ¿verdad? De los adventistas, luego del chasco. Ellos siguieron buscando luz, Dios les envió luz, sus rostros brillaban, pero habían otros que se habían apartado de la luz, pero que nunca más recibieron luz. Esa multitud fue dejada en tinieblas y es por eso que hoy en día vemos todos estos movimientos en todas las religiones de la que se te ocurra, que ellos no tienen luz respecto de nada, o sea, ellos siguen iluminando con la tenue luz que recibieron de los reformadores daño acerca de Jesús, o sea, siguen prácticamente elaborando muchas sus propias teorías y apartándose de la verdad, porque la verdad mezclada con error sigue siendo un error, por más que tengan parte de esa verdad. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos. Aquí termina esta visión. Eh, la verdad es muy interesante poder entender este pasaje, esta cita, como el momento en el cual hubo una separación entre el pueblo de Dios y los que decían seguir a Dios y los que buscaban al Padre, pero como se habían apartado de la luz, como habían rechazado la influencia del Espíritu Santo, entonces ya no había nada más que hacer por ellos. Y Satanás les enviaba luz, poder, pero nada de amor, gozo ni paz. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios y nos ponemos a investigar y escudriñar y nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será, lo que será, lo mismo que ya fue, entonces la historia siempre se repite. Si nosotros vamos más allá, nos dice que todas las cosas fueron escritas para nosotros, han llegado al fin
de los siglos, ¿verdad? Sobre los que han venido los fines de los siglos. Somos nosotros los que estamos hoy aquí, estamos aquí reunidos, estamos viendo cómo esto que aconteció en su momento cuando Dios envió su luz, se apartó la luz y no fue derramada luz sobre aquellos que, no, que la rechazaron. Y hoy en día vemos algo muy similar ocurriendo, sobre todo con el pueblo adventista del séptimo día. Vemos cómo ellos insisten en querer seguir perteneciendo y estando en el estado de la Odicense y perteneciendo a la iglesia de la Odisea, cuando en realidad Dios nos llama a ser de Filadelfia, porque nunca se terminó la iglesia de Filadelfia. La idea era que siempre estuviera allí y siempre hubieran fieles. Si nosotros volvemos un poco a leer el mensaje a Filadelfia, ahora que hemos leído todo esto, vamos a poder comprender muchas cosas más. Porque claro, lo leímos al principio, pero no conocíamos ciertas cosas. Lo leemos ahora y yo creo que vamos a comprender mucho mejor. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es esta puerta que se abre? Esta puerta hacia el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando oramos? Nos dirigimos hacia Cristo, ¿verdad? Que está ¿dónde? En el lugar santísimo, saliendo por nosotros. Está esa puerta abierta todavía. Nadie puede cerrar, pero se va a cerrar en algún momento, pero todavía no. Y dice, aunque tienes poca fuerza, ¿por qué dice que tienes poca fuerza? Porque somos pocos, ¿verdad? A lo largo de la historia, siempre han sido pocos los que han aceptado la verdad. En 1844 en adelante, los que se mantuvieron firmes en la verdad y cerca de los testimonios de Jesús, fueron pocos también. Porque, claro, muchos hoy en día se jactan y dicen, no, mira, si la iglesia adventista comenzó en tal año y después se empezó a organizar y estaba Ellen White ahí con ellos. Claro, estaba Ellen White con ellos, pero la mayoría de ellos no estaba con Ellen White. La mayoría de ellos le hicieron la vida imposible a Ellen y a Jaime y a muchos de los pioneros, a José Bates, a todos ellos que querían mantenerse del lado de Cristo, que querían mantenerse allí en esta iglesia de Filadelfia. Luego se levantaron Waggoner y Jones con un mensaje y Ellen White lo respalda, pero despertó una oposición tremenda de parte del liderazgo. Fíjense si el liderazgo se oponía al testimonio directo de Jesús. En ese momento, donde estaba Ellen White viva, ¿ustedes piensan que ahora que se murió, no, ahora se la respeta más? De hecho, en muchas iglesias ya ni siquiera te dejan leer desde el púlpito la cita de Ellen White. Y dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, bueno, en el tiempo presente, a los que se dicen ser adventistas y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, juicio de los vivos. Si guardamos la palabra de Dios, Él nos va a guardar del juicio, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, en el 2031.
retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar profundizando un poco más acerca de todo este tema. Vamos a entender qué quiere decir, a qué se refiere la llave de David. Eso no lo quise tocar ahora, ya lo tocaremos en su momento, pero vamos a ir confirmando cada vez más esto que le estoy diciendo. Si usted se toma del argumento de decir que somos de la iglesia de la Odisea, prácticamente está diciendo que ya ha sido vomitado. Yo no me jactaría para nada de algo así. Al contrario, sería una autovergüenza, ¿no? De decir eso, ponerme a mí mismo en vergüenza. Así que bueno, mis hermanos, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, gracias Señor te damos porque en tu gran misericordia tú siempre estás pendiente de nosotros, porque tenemos acceso a la gracia que tú nos das, ese don inmerecido. Tenemos acceso a tu trono y en este momento estamos delante de tu presencia, agradeciendo Señor porque tú has permitido que nosotros podamos conocer esta luz. Ayúdanos a no rechazarla, Señor, a no rechazar la voz de tu Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos para nada sobreponernos ante el poder del enemigo. Solamente con tu poder podemos vencer. Y en esta hora nosotros rogamos, Padre, que tú nos ayudes a seguir firmes, a retener lo que tú nos has enviado, para que nadie nos arrebate la corona de la vida, para poder estar de pie delante de ti, Señor, y ya sea que nos tomes por columnas o que nos tomes por parte de tu reino, cualquiera, Señor, nosotros estaremos dichosos de estar contigo, Señor. Ayúdanos a llevar con nosotros a la mayor cantidad de personas, para que así también nuestro gozo pueda ser completo. Todo esto nosotros te lo agradecemos, Padre bendito, y te lo pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Muy bien.